El análisis de Cantar de Mío Cid comienza contando un poco sobre el contexto histórico, social y cultural, y lo primero que hace es preguntar sobre los pueblos que habitaban la península ibérica durante la Edad Media y cómo era la relación entre ellos. Bueno, primero que nada, estos pueblos eran tres de tipo germano y se llamaban los suevos, los vándalos y los alanos. Pero también existía otro tipo de pueblo que también era germano, que se llamaban los visigodos, que fueron quienes los desplazaron estos tres y dominaron sus territorios por 200 años. Sin embargo, este no era un reino fácil de gobernar, ya que dos familias se disputaban el trono y esto generaba conflictos internos permanentes. Además, provocaba una gran inestabilidad política, que fue lo que luego les permitió a los moros, que eran el imperio de los musulmanes, lograr conquistar, o mejor dicho, invadir Hispania en el año 711. Si bien estos traían una religión completamente intolerable para la religión católica, se inició una etapa de convivencia dentro de todo pacífica para ambos pueblos. Luego de la decadencia del Imperio Romano, se fue perdiendo esa influencia unificadora de Roma y el latín vulgar fue evolucionando de manera diferente según la influencia que recibió de cada región, dando así origen a las lenguas romances. En cuanto a la sociedad medieval, estas contaban con avances y retrocesos sobre sus territorios que eran permanentes, por lo que sus fronteras eran sumamente inestables. Es por eso que surgió el feudalismo, cuyos pilares eran el clero y la nobleza, que eran los dueños de los feudos. Se trataba de una sociedad jerárquica donde se establecía una relación de dependencia económica y política denominada vasallaje, en donde los campesinos cedían sus tierras a los señores feudales a cambio de protección. La palabra Cid es un término derivado del árabe Sayyid, que significa amo o señor, y a la vez se lo puede relacionar con la organización social medieval, debido a que, como dijimos antes, se daba una relación de dependencia económica y política entre los vasallos y los señores feudales, y a la vez la figura del señor feudal vendría a representar la del amo o señor con la que se lo relaciona al Cid. El poema del Cid está basado en Rodrigo Díaz de Vivar, que fue un personaje histórico que realmente existió y que durante su juventud se dedicó al entrenamiento militar y a la lectura y noción de escrituras. También participó de numerosas batallas contra los moros, quienes mediante las parias cobraban impuestos solo para generar ingresos y también para imponer autoridad, ya que quienes la pagaban se convertían inmediatamente en súbditos. A partir de estas grandes luchas que tenía el Cid, se convirtió en un privilegiado, cosa que a muchos de los integrantes de la corte del rey, Alfonso, no les agradó, y es por eso que realizaron una acusación falsa contra él, diciendo que se había robado todos los impuestos que había ido a cobrar al territorio musulmán. El rey creyó esta acusación e inmediatamente lo condenó a ingresar a las tierras dominadas por los árabes. Luego de unos años se reconciliaron, pero no duró mucho, ya que en 1090 Rodrigo estaba al servicio de otro monarca árabe, que luego falleció después de 2 años y fue reemplazado por el Cid. En conclusión, este poema está basado en este notable guerrero. En cuanto al contexto literario, existía algo que se llamaba épica, que es un género literario que se da en la antigüedad clásica, en donde se narran los hechos protagonizados por un héroe famoso, legendario o histórico. También existía la épica medieval, que solía tener como tema principal la guerra y estaba relacionada con cierta idea de nacionalidad o de pertenencia a un pueblo. Existían estos héroes medievales, y por tanto nacionales, y representaban a los valores y virtudes más sobresalientes de sus pueblos. También en estos poemas épicos medievales se asociaba a la figura del enemigo con aquel que era extranjero. Se puede reconocer una similitud entre la epopeya y el cantar de gesta, debido a que ambos tienen como tema principal el carácter guerrero y la admiración frente a los héroes medievales y por tanto nacionales. En cada uno de estos géneros, los héroes son reconocidos por su valentía y coraje y por representar justamente a los valores del pueblo. Es por eso que son tan parecidos literariamente. En cuanto a la epopeya, esta cuenta con 5 características y se pueden reconocer gracias a los ejemplos extraídos del poema del Cid. La primera característica es que es oral hasta que pasa a ser escrito, ¿sí? Un gran ejemplo es el poema del Cid, que pasa de la oralidad a la escritura, gracias al trabajo de los monjes que se tomaron el tiempo de poder traducir la cultura y transcribir esas historias cantadas de los juglares. En el caso del cantar del mío Cid, es Perabad quien transcribe ese poema.
La segunda característica es que se toma como protagonista al héroe y como aquel representante de los valores. También tiene un antagonista o una persona del bando contrario. Bueno, en el caso del poema del Cid es claro que el héroe es Rodrigo Díaz y es un gran representante de estos valores morales del pueblo. A la vez también cuenta con enemigos que son bastantes, pero digamos que el principal es García Ordóñez, que es aquel conde ubicado en Valencia que siente una gran envidia y repudio frente al Cid. La tercera característica es que está compuesto en versos, dividido en cantos y cuenta con una larga extensión, ¿sí? En el caso del poema de Cid, está dividido en 386 versos y dividido en tres cantares, ¿sí? El cantar primero, que se llama Destierro del Cid, el cantar segundo, que se llama Boda de las hijas del Cid, y el cantar tercero, que se llama La afrenta de Cortés. Se puede reconocer su gran extensión debido a que de lo contrario no tendría que ser acortado. Y aún en su pequeña versión se sigue sobresaliendo ese importante desarrollo de la historia. La cuarta característica es que puede estar basada en hechos reales o inventados, pero deben ser verosímiles. Es decir, aquel que está escuchando o leyendo tiene que creerse aquello que justamente que le están contando. En el caso del poema de Cid, está basado en hechos reales, pero no cuenta absolutamente todos los sucesos por los que pasa Rodrigo, ya que estos tipos de géneros se suelen centrar en la figura del héroe y de representante nacional. Y la quinta característica es que cuenta con un carácter objetivo, es decir, el poeta cuenta una serie de acontecimientos de manera concisa que no le afectan a él directamente, pero a la vez como que se ve afectado por su admiración al protagonista, ¿sí? En el caso del poema del Cid, el juglar relata todo tal cual le sucede a Rodrigo, pero también se ve afectado por esta admiración, por ejemplo, cuando habla de García Ordóñez, donde lo etiqueta de envidioso, que si bien lo es, esto es como que surge de esa veneración que siente por el Cid. El siguiente punto nos pide determinar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y justificarlo. El primero de ellos dice que todos los personajes históricos dieron lugar a poemas épicos en los que se narraron con precisión y justeza las acciones verdaderas de los hombres de carne y hueso. Esto es falso, ya que la narración en los poemas épicos no es ni tan determinada ni con tanta precisión, sino que es más bien amplia en cuanto a las actitudes de los personajes históricos. El segundo dice que el héroe cultural es el sujeto que realizó hazañas altamente beneficiosas para su pueblo y entonces esto lo ensalza en su memoria y lo eleva a la categoría del mito. Esto es verdadero y es una de las características más importantes del poema épico, en donde se toma al héroe como una importante figura histórica. El tercero dice que hay un solo tipo de poema épico y esto es falso, ya que existen dos tipos de poemas épicos. El primero sería la epopeya, que cuenta con hechos inventados, pero que a la vez son verosímiles, y el cantar de gesta, que sería más específicamente el cantar de gesta español, en donde el protagonista no cuenta con poderes sobrenaturales, pero sí está más bien relacionado con el acontecer histórico y con los valores morales. Bueno, el siguiente punto nos pide que señalemos cuáles son las semejanzas entre la epopeya y el cantar de gesta específicamente español y justificar con ejemplos extraídos del poema cada una de ellas. Bueno, la primera sería que son poemas narrativos extensos que recitaban los juglares y bueno, su extensión en el poema de Cid es totalmente visible por la cantidad de versos, como dijimos antes, y de cantares, y se puede reconocer que es recitado por un juglar, ya que en el último cantar, en el tercero, en el fragmento 152, se especifica que el juglar está por acabar el poema, lo cual da a entender que él fue quien lo recitó. La siguiente dice que son poemas escritos en latín que se guardaban en los monasterios. Bueno, es posible reconocer que estaban escritos en latín, porque de lo contrario los monjes no deberían ni traducirlos, y además en el glosario que aparece al final del poema de Cid aparecen palabras como abad, ardid, celada, que son originalmente del latín y fueron traducidas al español para una mejor comprensión. Otro punto a tener en cuenta es que ambos son anónimos, ¿sí? En el poema de Mio Cid se deja totalmente en claro al final del poema
que es anónimo y que no se pudo reconocer el nombre del autor. Otro punto también es que ambos protagonistas son héroes, ¿sí? En el caso de Podemos Decir, se reconoce abiertamente la admiración a Rodrigo Díaz y se puede reconocer mediante frases como que en tan buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada, el campeador, el de barba crecida. Todas estas son referencias que califican a la figura del héroe. Otro punto también es que ambos personajes principales eran señores feudales y campesinos. Si bien acabamos de decir que sus protagonistas eran héroes, estos también eran los señores feudales, ¿sí? Y se puede reconocer también mediante frases como las de el Cid convoca a sus vasallos, estos se destierran con él, siempre querremos serviros como leales vasallos, prepararé la comida mía y la de mis vasallos, hacer un foso muy hondo a sus varones mandaba. Son algunas de las referencias que nos permiten identificar esa relación tan característica que se daba en el feudalismo de los señores feudales con los vasallos. Otro punto en común es que la temática está vinculada a la construcción de la idea de la nacionalidad. Bueno, en el poema de Cid, la nacionalidad se ve en muchas actitudes de Rodrigo Díaz y la podemos reconocer también mediante estas frases de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella, qué grandes eran los gozos en Valencia la Mayor, por honrados que quedaron los tres del campeador. Demuestran que una de las razones más importantes en la lucha de la honra del Cid era esta idea de la construcción de su nacionalidad. Bueno, el siguiente punto nos pide enumerar las particularidades del cantar de gesta español y ejemplificar con citas textuales. La primera característica que se da es que cuenta con un carácter épico que está relacionado con la construcción de la nacionalidad y de las hazañas realizadas por los héroes, la oralidad y el anonimato de esa autoría. Y algunas de las citas textuales que nos permiten reconocer esto son: de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. Qué grandes eran los gozos en Valencia la Mayor, por honrados que quedaron los tres del campeador. Bueno, nos permiten reconocer esa nacionalidad que buscaban. Baja ante el Cid la cabeza, por tierra la carencó, que hace referencia a la situación del león que calmó con la mirada. Y nada, simplemente para identificar una de las hazañas que realizó el héroe. Quien a damas escarnece y así abandona la traición, que otro tanto le acontezca o alguna cosa peor, también simplemente para demostrar la oralidad con la que el juglar recitaba sus poemas, y el juglar acaba su poema también para demostrar su anonimato, ¿sí? Después, la segunda característica es que cuenta con un héroe sin características sobrenaturales, sino más bien relacionadas con el acontecer histórico y sus virtudes y valores morales. Algunas de las citas textuales que nos permiten reconocer esto serían: ya van llegando los suyos, la batalla está ganada, ved cómo el Cid conquistó al coser por la maña. Y qué bien pagó mi Cid a sus vasallos, a los que luchan de pie y a los que luchan montados. Muy bien que lo arregla todo mi Cid, el bien ha dado. Los hombres que van con él satisfechos se quedaron. Al rey don Alfonso, al rey que de Castilla me ha echado, quiero hacerle donación de 30 buenos caballos, cada uno con su silla, todos muy bien frenados, todos con sendas espadas de los arzones colgando. Estas son frases que simplemente demuestran los valores morales con los que el Cid contaba. Luego nos pregunta sobre por qué razón el cantar de Mío Cid adopta el concepto de verosimilitud realista, y la respuesta es que al Cid lo presentan como un personaje humano que encarna los valores que cualquier otro mortal podría tener, como la valentía, la mesura, la equidad, la lealtad, entre otros. En esta pregunta nos dice que tenemos que definir el epíteto y explicar qué función cumple dentro del cantar de gesta. La respuesta es que los epítetos son fórmulas características de la poesía épica que caracterizan a los héroes y que cumplen la función de justamente calificarlos. La siguiente pregunta nos dice cuál de los epítetos mencionados en la explicación les parece más apropiado para definir la imagen del héroe. La respuesta es que el epíteto más apropiado para definir la imagen, en este caso del Cid, sería la de justamente el campeador, ya que, como bien dice su definición, se trataba de una persona que en el campo de batalla sobresalía por sus acciones señaladas, ¿sí? El hecho de que decida luchar por su honra, sabiendo todas las consecuencias que eso podría conllevar, es de un coraje enorme y demuestra que todas sus acciones tenían como fin la justicia y la equidad. No cualquiera se enfrentaba a sus mayores enemigos,
y es por eso que todas sus acciones deben ser consideradas como sobresalientes. Luego nos pregunta sobre qué características del héroe antiguo están presentes en el Cid. Bueno, la primera característica que está presente en el Cid es esa del viaje heroico que él realiza y que, bueno, que tanto se daba en la antigüedad, que tenía como fin determinar un cierto deseo y enfrentarse a múltiples obstáculos, pero que al llegar a ese viaje, al finalizarlo, llegaba con la imagen de héroe súper consolidada y asumida. Otra de las características es la del héroe guerrero, los cuales se caracterizaban por tener una gran lealtad y valor con sus compañeros de arma, lo cual también se daba con el Cid y sus vasallos, que se caracterizaban por tener una fidelidad entre ellos enorme. En este último punto nos pide que señalemos cuál de las hazañas mencionadas está vinculada con el plano de la experiencia del héroe y cuál con el de lo extraordinario. Bueno, hay una situación que está vinculada con ambos planos, que es la situación del león, ¿sí? El Cid camina hacia el temible animal y lo vence con tan solo una mirada. La figura del héroe se va alzando desde el plano de la experiencia mediante las batallas ganadas y los logros obtenidos militares, y hasta el plano de lo extraordinario, donde vence a un león con tan solo una mirada, aunque se encuentra siempre en el plano verosímil realista.